Hola amigos, ¿cómo están? Tanto tiempo de no subir un video. Eh, Producto principalmente porque desde el último hasta ahora tuve muchas actividades, tuve hartos viajes, anduve incluso en la Antártica. Así es que la verdad que tiempo disponible no tuve mucho. Pero ahora aprovechando la contingencia global que hay con respecto a esta pandemia del coronavirus y que estoy aquí en mi casa junto a mi familia en cuarentena, decidí, ¿por qué no empezar nuevamente a crear contenido, a crear videos que puedan ser de utilidad para ustedes con respecto a fotografía de naturaleza? El tema que vamos a hablar hoy día, con lo que vamos a comenzar, es un tema que siempre no es de fácil solución. Eh, es algo que siempre me están preguntando, ya sea mis alumnos a través de las redes sociales, y tiene que ver con la selección del equipo que yo utilizo o que ustedes deberían utilizar cuando se disponen a hacer fotografía de naturaleza. Lo cual no es una pregunta con fácil respuesta, ya que hay muchas alternativas hoy en día en el mercado. Y lo otro es que tampoco los equipos de fotografía son baratos como para andar equivocándose y andar comprando cosas que uno no necesita. Entonces, algo muy importante antes de tomar una decisión de qué es lo que voy a comprar es hacerse la pregunta de ¿para qué quiero el equipo? ¿Qué tipo de fotografía es la que más me gusta? Y ahí es cuando es muy importante también asesorarse por alguien que sepa y también empezar a ver reviews, leer, etcétera. Porque a pesar de que podría parecer todo similar, hay diferencias a veces sutiles, a veces bastante grandes entre un lente u otro o una cámara y otra. Y hoy día principalmente voy a hablar de lentes, cuál es la selección de lentes que a mi juicio un fotógrafo de naturaleza debería tener o algo similar, digamos. Y partiendo por decirles que en general yo para hacer fotografía de naturaleza prefiero utilizar lentes de longitud focal variable o más comúnmente llamados zoom. Eso significa que en un lente tengo distintas longitudes focales versus los lentes de longitud focal fija que pueden dar probablemente una pizca de mejor calidad, la cual a veces es difícil de distinguir entre un buen zoom de hoy en día. Pero la gracia del zoom es que me da una versatilidad mucho mayor, sobre todo cuando uno anda en terreno con los lentes en la mochila, caminando, y uno no quiere andar trayendo 6, 7 lentes. Lo ideal es andar trayendo la menor cantidad de equipo posible para ser lo más ágil posible y de esa manera no perder ninguna oportunidad de fotografía. A mí me ha pasado que a veces por andar muy cargado pierdo fotos porque no alcanza a sacar el lente adecuado o simplemente se hace incómodo. Entonces, vamos a comenzar por probablemente el lente que les van a recomendar en todos lados si es que quieren empezar a hacer fotografía de paisaje, y eso es un lente gran angular. Un lente gran angular usualmente un lente corto, de una distancia focal corta, que va puede ir entre los 10 y a los 40 milímetros, eso es más o menos el rango. Y en este caso yo tengo este lente que es un Sony, no, este no es, perdón, este de acá. Este que es el Sony 1635 f2.8 GM. Este lente me permite acercarme o hacer fotografía a veces en lugares bastante confinados y tener un gran campo de visión finalmente en mi foto, ¿ya?
Es un lente que abarca mucho de lo que tengo, disculpen, que abarca mucho de lo que tengo enfrente. Y probablemente es un lente que no es de fácil utilización, porque necesito entender cómo usar un gran angular. Y eso significa primeramente, siempre cuando lo voy a utilizar, tener ojalá un primer plano bien dominante, un elemento que sea como dominante, cosa de que pueda generar una foto con volumen. Cuando yo ocupo un gran angular, por ejemplo, en un mirador donde no tengo nada adelante y disparo, puede ser que la foto me quede un poco plana, no se resalte la tridimensionalidad que quiero tratar de retratar en mi foto. Entonces, de partida claramente es un lente que me va a servir mucho para paisaje, pero no es el único lente que uno va a usar para hacer fotografía de paisaje. Por ahí hay gente muy dogmática que dice, no, si quieres paisaje solamente necesitas este lente, y no necesariamente. Yo ocupo todo el rango focal para hacer fotografía de paisaje. Entonces yo diría que este es un lente muy bueno, un paisajista debería tenerlo, pero probablemente tiene un uso un poco más limitado que el siguiente lente que les voy a mostrar, que este que está acá, que es el Sony 24-105 f4, el cual me da un rango de acción, un rango de longitud focales que cubre muchas más situaciones. O sea, si los tiros hasta 105 es un muy buen lente, por ejemplo, para hacer un retrato, para hacer detalles también, y también es muy bueno para paisajear. Este es el lente que yo ando trayendo siempre puesto en la cámara. Ahora, por ejemplo, que estuve un mes en la Antártica, probablemente es el lente que ocupé sin contar el teleobjetivo para las fotos de fauna, probablemente lo ocupé un 80% versus el 16-35 que lo hubiera ocupado un 20%, si es que tuviera que hacer la comparación entre estos dos. Uno debería tener un lente dentro de esta longitud focal. Créanme que es súper útil, les va a servir para muchas cosas y no lo van a querer sacar de la cámara. Es un lente que es súper necesario. Y de ahí, si queremos ya empezar a hacer fotografía de fauna, de animales, claramente vamos a necesitar un lente más largo que nos permita hacer un acercamiento mayor. Y en ese sentido, hoy en día hay hartos lentes largos, hay hartos zoom de distintas marcas. Y yo el que estoy utilizando es este, que es el Sony 100-400, que lo que me gusta de este lente es su tamaño compacto y su peso. Si se fijan, si yo lo estiro, queda un poco más largo, pero tampoco un lente que sea difícil de llevar, difícil de acarrear. Y como yo hago harta fotos en caminatas o hago trekking o voy en lugares de a veces difícil acceso donde tengo que llevar todo en la espalda, que el lente sea liviano y sea compacto realmente es un agrado. Además, un muy rico lente para hacer fotografía de paisajes, para hacer detalles, para hacer primeros planos más cerrados del paisaje. Este lente anda súper bien. Ahora, si lo suyo es estrictamente, por ejemplo, fotografía de aves, en donde efectivamente los pajarillos generalmente son mucho más pequeños que, no sé, un mamífero, claramente ahí vamos a querer una longitud focal un poquito más larga, y ahí, por ejemplo, un 200-600 va a ser mucho más recomendable que este lente. Ahora, lo que yo hago es, cuando necesito un alcance un poco mayor de lo que me da este lente, es que le agrego esto, que es un teleconverter. El teleconverter es una lupa que yo soy capaz de adosar en la parte posterior del lente. Por acá estamos. ¿Dónde está? Y acá. Perdí el puntito. Allí. Y luego esto claramente va a la cámara. Y en este caso, este teleconverter tiene un factor de amplificación de 1.4 veces.
Eso quiere decir que mi 400 milímetros va a quedar en un equivalente a 560 milímetros, ya casi cerca de los 600. La desventaja es que pierdo un poco de luz, lo cual lo tengo que recuperar subiendo un poco el ISO. Y la otra desventaja que podría presentar un teleconverter es que si no se usa con un buen lente, la calidad de imagen se va a resentir bastante. Por eso que yo nunca recomiendo un teleconverter para un teleobjetivo de gama baja o de entrada barato. El resultado va a ser bastante frustrante y no les recomiendo invertir en un teleconverter si su teleobjetivo es un teleobjetivo de entrada o digamos de gama baja. Solo recomiendo con ciertos teleobjetivos que yo sé que funcionan bien, que dan buena nitidez, que no voy a tener gran pérdida en la calidad de imagen, ¿ya? Entonces, con esta dupla yo puedo efectivamente tener bastante más alcance y no perder situaciones a veces porque el lente me quedó corto. Y finalmente, el último lente que les voy a presentar, que es un lente probablemente con un uso un poco más específico, es este, que es un Sony 90mm f2.8 macro. ¿Y qué quiere decir que sea macro? ¿Qué quiere decir que un lente sea macro? Significa que es un lente que me permite hacer foco mucho más de cerca que un lente normal que no es macro. Y eso en la práctica implica que me puedo acercar mucho más al sujeto y por ende la amplificación final en mi imagen va a ser mucho mayor. Entonces, este lente lo voy a ocupar cuando efectivamente quiero hacer, por ejemplo, fotografía de anfibios, fotografía de reptiles, flores, insectos. Este va a ser el lente de elección. Todos los macros tienen un factor de amplificación de 1 es a 1, la mayoría. Eso significa que si el sujeto que estoy fotografiando mide 1 centímetro, en el sensor, en la imagen, también se va a grabar de 1 centímetro. Y de acuerdo a eso, hay varios lentes de distintas longitudes focales que son macro y todos respetan esa amplificación de 1 a 1. Lo único que difieren es que, obviamente, por ejemplo, un 200 macro, un lente más largo, me permite hacer fotos desde un poquito más de lejos, pero mantengo la misma relación 1 a 1. Y la gracia de un lente un poco más largo es que el fondo va a quedar más difuminado porque trabaja con una profundidad de campo menor. Y voy a tener en el fondo perspectivas también distintas. Entonces, pero todos los lentes macro que se dicen ser macros finalmente tienen un factor de amplificación 1 es a 1. Y eso es principalmente lo que yo ocupo para hacer mi fotografía de naturaleza. Como ven, son 4 lentes y aparte siempre ando con 2 cámaras porque es más práctico. Siempre, por ejemplo, ando trayendo esta cámara con el lente largo, entonces cualquier situación que tenga, por ejemplo, voy manejando, aparece un animal, de repente un pájaro, siempre tengo la cámara a mano. Y en la otra cámara, con este lente en específico, ocupo la Sony A7R3 y para el resto de mi fotografía estoy ocupando la A7R4 y en la cual voy montando estos distintos lentes dependiendo del propósito que estoy persiguiendo. Si se fijan, en un equipo que no es muy voluminoso, es relativamente liviano, me cae perfectamente en la mochila y aparte me cae un montón de otras cosas. Tampoco es de tanto peso. Mi recomendación siempre, y yo como política, es siempre tratar de llevar todos los lentes para poder cubrir la totalidad de situaciones en las cuales yo me puedo encontrar, porque a veces, claro, uno podría, por ejemplo, dejar el macro en la casa y justo fuiste a un lugar y encontraste un sapito, un anfibio muy bonito y no tenías el lente. Entonces yo prefiero tenerlo y no usarlo tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. Entonces, como recomendación, siempre tratar de andar trayendo cubierto todo el espectro de posibilidades que nos puede dar la fotografía de naturaleza, si es que su estilo de fotografía implica esta amplia variedad de temas que yo les he mencionado, ya sea paisajes, macro, fauna, etcétera.
¿Ah? A continuación les voy a hacer, les voy a mostrar en pantalla una serie de imágenes que he tomado con estos distintos lentes para que vayan viendo en el fondo con ejemplos reales, concretos, cuál es la utilidad de cada uno de estos lentes y cómo, digamos, cuál es el resultado, ¿no? Para que se puedan hacer una idea de la imagen resultante del equipo que tengo acá arriba de la mesa. Bueno, espero que les haya gustado este video. Voy a continuar creando más contenido, más material, aprovechando estos tiempos de pausa. Y por lo mismo, les recomiendo que si no se han suscrito al canal lo pueden hacer. Y hay una campanita que la pueden pinchar. De esa manera, cada vez que yo suba material, les va a llegar una notificación de que yo subí un nuevo video. Y si les gustó este video, pueden darle un like. Muy bienvenido será. Así que eso sería hasta acá. Los dejo y nos vemos pronto.